Buenos días. Buenos días, chicos. Vamos prendiendo las cámaras, por favor, para empezar la clase. Buenos días, vamos prendiendo las cámaras, por favor. Buenos días, chicos. Vamos prendiendo las cámaras, por favor. Buenos días a los que se están conectando. Vamos prendiendo las cámaras. Listo, chicos. Muy buenos días para todos. Espero que estén bien. Vamos a empezar el día de hoy con la clase de filosofía. Quiero que nos dispongamos, por favor, y nos acomodemos para participar y estar pendiente de la clase. Quisiera que empezáramos un poquito con lo que vimos la clase pasada. ¿Quién se puede acordar? ¿Qué era lo que estábamos viendo? Profe,
¿Cómo, chicos? La filosofía patrística. Muy bien, ¿y de qué trataba la filosofía patrística? ¿Quién se acuerda? Era para fundamentar la creencia en Dios, ¿no? Ujú. Pero en ese caso, más que en Dios, ¿en qué era? En la iglesia. En la iglesia. Muy bien. ¿Y qué hacían ellos entonces? ¿Qué hacían los filósofos de este momento, de esta época? ¿No se acuerdan, chicos? Lo que hacían era como buscar las preguntas hacia la existencia de Dios, ¿no? Sí, muy bien, en parte. Pero recuerden ustedes que estaban en la pelea, pues digamos así, entre los romanos, todo el pensamiento romano y el pensamiento cristiano. Entonces, todos los filósofos patrísticos o los filósofos pues que empezaban a representar todo este movimiento filosófico eran estos pensadores que buscaban la manera de justificarle a estos romanos ciertas cosas o ciertos cambios que se podían tener. Eso era la filosofía patrística, unos pensadores, filósofos que buscaban defender a esto. Recuerden que entonces en este periodo la filosofía estaba al servicio de ¿quién? ¿Se acuerdan, chicos? La filosofía estaba al servicio de ¿qué? La teología. De la teología. ¿Por qué estaba al servicio de la teología? Porque la... Profe, no era porque estaban en la iglesia y todo eso, digamos, gracias a eso que crearon dogmas y toda la cuestión, profe. ¿Pero por qué era que está al servicio, Giselle, que no te escucho bien, perdón? Pues por lo que estaba al servicio de la iglesia, ¿no? Pues como todo lo creían que era Dios, todo era como la Biblia y toda la cuestión. Y pues, sí. Sí, en parte sí. Pero recuerden, chicos, acompañado de lo que dice Giselle, la idea era que todo la existencia de Dios o todo lo que tuviese que ver con Dios, la idea era relacionarlo con la razón, con el pensamiento. Era una forma racional de justificar la fe. Entonces ya se dan a la tarea de usar la filosofía, de decir que por tal filósofo tiene la razón y tal otro filósofo no la tiene. Y entonces, de acuerdo a eso, pues se contraponían y se explicaban ciertas cosas. Un ejemplo, los romanos eran politeístas, o sea, creían en varios dioses y decían que existían muchos dioses, ¿sí? Vendrán los cristianos a decir que no existen muchos dioses, sino que existe un solo Dios que da origen a todo mundo. Ellos se basan para decir eso en Pitágoras. Pitágoras hablaba de que el uno, la unidad, era el símbolo de perfección. Y Pitágoras, ustedes lo habrán escuchado en matemáticas, menciona, y todos los filósofos griegos han mencionado, que el triángulo, la idea del triángulo es la figura más perfecta y más resistente. A partir de esa idea, los cristianos dicen que el uno es Dios y que el triángulo hace las veces de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es para que se den cuenta ustedes cómo adaptan todo el pensamiento filosófico a ideas netamente filosóficas, teológicas, ¿sí? O sea, adaptaron toda la filosofía o gran parte de la filosofía a pensamiento al pensamiento de cristiano. Cómo tomar el pensamiento filosófico y convertirlo en pensamiento cristiano. Y ahí sí hicieron con todos, hicieron con Aristóteles, hicieron con Santo Tomás, ¿sí? Hablábamos la clase pasada que la idea del cielo era una idea platónica, de que Platón decía que el hombre estaba en el mundo de las ideas y la iglesia dice que todos vamos al cielo.
Entonces, todo esto es retomar ideas filosóficas, ¿sí? El hecho de decir que nosotros vamos a la iglesia, que hay que evitar las pasiones del cuerpo, que hay que tratar de buscar la manera de que nuestro cuerpo se libere y que nuestra alma surja. Entonces, estas son ideas nuevamente platónicas. O, por ejemplo, la idea racional de la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, la idea racional de la existencia de Dios es la posibilidad de decir que Dios existe en la medida de que es una causa primera, en primer lugar, de que es una causa que no ha sido causada. Si ustedes van en retroceso, Dios es la único que no ha sido causado. A nivel, también, la otra causa es que tiene que haber un organizador que dé origen a todo. Eso es filosófico porque Aristóteles proponía que tenía que haber una idea primera que diera origen a los demás. Aristóteles proponía que tenía que haber una idea organizadora que diera orden a cada cosa. Tenía que haber una idea que nunca cambiara, pero que permitiera el cambio de las demás. Entonces, toda esta forma de pensamiento filosófico fue convertido en pensamiento teológico y pensamiento cristiano. ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no se estén acordando todavía? Listo, chicos. Entonces, vamos a pasar ahora a ver el tema del día de hoy, y es un tema un poco controversial y quiero que ustedes... No, el alfa y el omega son dos símbolos en griego. El alfa es principio y el omega es fin. O no entiendo por qué lo dices, Giselle. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Pero digamos, esto de alfa y omega que pues siempre existió y siempre existirá, eso no sería una razón que utilizarían como actriz para pues decir que Dios sí existe y que Exacto, sí, Giselle. Entonces, la idea del alfa y el alfa y el omega son las primeras y las últimas letras del abecedario griego y son las letras que simbolizaban la idea de que todo en el mundo tenía un inicio y un fin. Eso es una cuestión filosófica. Según la teología o la adaptación patrística, es que Dios es el alfa y el omega. Dios es el inicio de todo el universo y a la vez es el fin de todo el universo. ¿Sí? Todo el universo está en Dios y depende de Dios. Esa es la idea del alfa y el omega. Pero bueno, retomando un poquito entonces, en el día de hoy vamos a entrar a ver un tema un poco más controversial, que es el tema de la fe y la razón. ¿Sí? Chicos, ¿qué es fe y qué es razón? ¿Quién me puede colaborar? ¿Qué es fe y qué es razón? ¿Qué entienden ustedes por fe y razón? ¿Qué es fe y qué es razón? Yo digo que la fe es como la confianza y la esperanza en Dios, ¿no? O en una persona. O sea, que tenerle fe a esa persona, ¿sí me entiende? Y, y la razón, pues yo creo que son como, como las razones para pues estar confiando en esa persona. Muy bien. Listo. Alejandra Bravo nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Listo. Eso es una definición de la fe a nivel religioso y está muy bien. Nosotros vamos a tratar de hablar aquí de la fe a nivel filosófico. Giselle nos dice que la razón sería con argumentos. Claro, la razón también es argumentos. Chicos, darles unas respuestas, y ustedes dirán que de pronto no hay una claridad, pero dar respuestas últimas a este tipo de preguntas es algo muy complejo. Chicos, por favor, los que no tengan cámara prendida, les pido el favor que la prendan, ¿listo? Recuerden ustedes que es una exigencia, ya les he solicitado amablemente, les he pedido que la prendan, pero pues como que niegan el acceso. Entonces vamos prendiendo las camaritas, ¿listo?
Entonces, retomando, chicos, la idea de fe y razón es una idea que durante muchos años ha venido peleando la humanidad. La humanidad desde un inicio ha estado consciente de ciertos factores que le han permitido creer y ciertos factores que a veces tal vez no le han permitido entender. Entonces, vamos a intentar nosotros hacer una aproximación en este tema y tratar de entender. Entonces, les pido que estén muy atentos, vayan tomando apuntes y puedan participar del tema. ¿Listo? Listo, chicos. El tema de hoy, fe y razón. Entonces ya estábamos hablando nosotros ahorita un poco con la filosofía patrística y retomábamos la idea un poco tal vez de entender que en un momento histórico la razón, o sea, la filosofía, se puso al servicio de la fe, o sea, la teología, durante la Edad Media en la que intentó ayudarle a explicar muchos de los fundamentos cristianos. Pero a su vez, a través de la historia, la razón ha tomado su independencia y la fe ha tomado también su independencia y han podido establecer puntos, de pronto tal vez en desacuerdo, de los cuales ellos han intentado dar explicaciones al universo y al mundo. Entonces vamos a entrar a ver eso, chicos, y eso. Vamos a entrar a ver primero cómo funcionó ese debate histórico, ¿sí? Cómo a través de la historia fe y razón se han encontrado en bastante época, ¿listo? Pero antes de eso, quiero que hagamos un ejercicio patrístico. Le voy preguntando a la persona y quiero que ustedes hagan el esfuerzo de, habiendo entendido que la patrística fue el periodo histórico en el que los filósofos intentaron dar explicación de Dios a través de la razón, cuando yo les haga la pregunta de un tema, se tomen la molestia de pensar un minutico y me den una respuesta, ¿vale? Es para que estén muy atentos. Chicos, imagínense que ustedes son patrísticos. ¿Cuál sería la respuesta, un ejemplo, a la idea de que hay después de la muerte? Siendo patrísticos, ¿no? O sea, dejando la idea racional, quiero que hagamos ese esfuerzo mental de pensar esa respuesta, ¿listo? Entonces le voy a pedir el favor a... Pidamos, empecemos. Sheila, ¿qué respuesta darías tú? Profe, ¿me podría volver a preguntar? Sheila, les estaba diciendo yo a ustedes que que te imaginaras primero que eres un patrístico, que eres un filósofo patrístico, una filósofa patrística, y que estás en la idea de defender tu fe. Entonces, para defender tu fe tienes que usar la razón y también la fe para justificar un punto o buscar una respuesta. La pregunta era, ¿cómo justificabas tú qué hay después de la muerte? Pues yo diría que otro mundo, Pero desde y la la fe. reencarnación. ¿Mm? ¿Sabes qué es la reencarnación, Sheila? Pues que uno vuelve como a la otra vida, ¿no? No, la reencarnación es que tú mueres y vuelves en otro cuerpo. ¿Mm? Eso es lo que quieres decir, o sea, Pero como en otro mundo, ¿sí me hago entender? tú estás Es que no sé defendiendo cómo tu punto. explicarlo. Yo yo estoy escuchándote, tú estás sosteniendo tu punto. No sé cómo explicarlo, profe. Piensa, Sheila. No,
No, profe, me quedé en blanco. Bueno, Sheila, igual sígalo pensando. Chicos, entonces, un ejemplo. Alejandra Ladino, ¿cómo harías tú para explicar qué hay después de la muerte desde la idea patrística? Eh, pues que no hay nada, creo yo. O sea, sí, o sea que ya no existiría nada, porque igual ellos creen en Dios, ¿no? Entonces tienen como su fe en que no existiría nada o algo así. O pues que podría haber otra vida, como le estaba diciendo Sheila, que pues no reencarnar, sino que existe como un cielo. Listo, esa es la idea. Vale, muy bien, Alejandra. Luisa, colabórame pensando en la pregunta, voy a plantear la pregunta primero. Recuerden, chicos, es la idea de ustedes pensarse como patrísticos, darse la posibilidad de unir fe y razón y tratar de dar una justificación a preguntas existenciales, que son las preguntas que toda la vida están atormentando al hombre. ¿Qué dirías tú, Luisa, en cuanto a cuál es el propósito del hombre en el mundo? De acuerdo a la patrística. No sé, pues mi mamá es creyente y siempre dijo que era como que Dios tenía un propósito para cada uno o algo así. No, no sé la verdad. Pero piensa, Luisa, pues trata de dar una justificación, o sea, chicos, la idea es que ustedes puedan usar también la razón y entrar al hecho de analizar las preguntas, porque no se pueden quedar contestando siempre, no sé. ¿Mm? ¿Cuál sería la justificación, Luisa? Pues patrística era como sería como servirle a Dios, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí. Tu vida al servicio de Dios. Patrística significa padres, padres de la iglesia y significa pensadores que pensaron en un momento la fe. Eso es patrística, Luisa. Pero la pregunta es, tú imagínate que eres un pensador de esos, ¿cómo justificaría la idea de la existencia perdón, cómo justificaría la idea de que cuál es el propósito del hombre? ¿Cómo responderías esa pregunta? No, no, no sé. Vale, Luis. Daniel Rubio, ¿cómo contestarías la pregunta que acaba de hacer la Luisa? ¿Me la podría repetir, profe? ¿Cómo justificarías tú la existencia del hombre? Es decir, ¿cuál es el propósito del hombre en el mundo? De acuerdo a la patrística. Mm, No sé, mantener. mm, es- No, pero Chicos, tengan en cuenta, nunca empiecen con no sé porque ya están negándose. Digan, esto es y ya. ¿Mm? ¿me hice otra vez la pregunta, profe? ¿Cuál es la justificación o por cuál es el propósito del hombre en el mundo de acuerdo a la patrística? O ¿cómo lo pensarías tú? ¿Mm? Sabiendo que tú crees en Dios, sabiendo que estás buscando una respuesta racional, ¿cómo lo Mm, justificarías tú? Buscar el propósito del hombre, digo, buscar más allá de quién fue el que nos creó, por decirlo así, hasta llegar a, ¿Para ti el propósito del hombre es buscar quién lo creó? ¿sí? ¿Sí? No, es tu idea. Igual yo Sí, trato de sí, respetarlas.
Vale, muy bien. Listo. Y terminamos con la pregunta más grande de todas, que siempre se cuestiona. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el origen del universo? De acuerdo a la idea religiosa patrística, ¿cuál sería el origen del universo? Preguntémosle a Alejandra. Bravo. Pero la pienso. Tranquilo. No, pues creo que, o sea, sería como el de, es que no sé cómo explicarme. De que sí, o sea, alguien nos creó, como Dios nos creó, pero, pero digamos, o sea, que, como, ¿cómo le explico yo? Mm, como que pienso como que surgió una necesidad de crear a una persona para, mm, es que no sé cómo explicarle, para, como para que llene un espacio que falta, o sea, yo lo pienso así. Vale, Alejandra, muy bien. Y terminemos preguntándole a Laura Mayorga. ¿Qué opinas de la pregunta que le hizo ahorita Alejandra? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el origen del universo? Pues no es que según la idea religiosa el origen del universo es Dios. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué la necesidad de crear Laura? Pues, a ver, la necesidad de crear según la Biblia se dice que es para agradar a Dios y por eso están los seres humanos. Y ¿sí? Vale, chicos. Listo, chicos. ¿Cuál era la intención con estas preguntas? Que ustedes se dieran a la tarea de reflexionar y de pensar un poco, chicos, también otra posibilidad de entender el funcionamiento de la mente humana. Esto corresponde a un periodo histórico. Yo siempre les he procurado enseñar a ustedes de que no es bueno quedarse con una sola forma de pensamiento. Entonces, vamos a entrar a ver ahora sí concretamente lo que es el debate entre fe y razón. ¿Ustedes qué analizan de esta imagen, chicos? ¿Alguno la ha visto tal vez o sabe qué significa? Es la duda si existe o no, si es real o no. Muy bien, Santiago. Santiago, esta imagen también corresponde, tal vez han visto ese cuadro famoso, lo vimos nosotros hace poquito en el Renacimiento, en el que aparece la mano de Dios así y la mano del hombre así tratando de juntarse, pero están los dedos uno junto al otro y no logran tocarse. Esta es una alegoría o esta imagen es una caricatura en la que se muestra al hombre tratando de examinar a Dios, ¿sí? Entonces, ese es el debate entre fe y razón, chicos. No es la pregunta tanto por Dios, sino es la pregunta tanto que cómo se le da respuesta a las preguntas fundamentales del hombre, de cómo, de dónde vinimos, para qué estamos acá y para dónde vamos. Esas son las tres preguntas como fundamentales. Igual, de ahí se derivan muchas. Si nos creó tal persona, quién lo creó, quién, existe un solo ser creador o son varios seres creadores. En fin, existe un sinnúmero de aplicaciones para este tipo de preguntas. Entonces, vamos a entrar a ver que el debate entre fe y razón es algo, una cuestión histórica. Antes de que existiera la filosofía, ustedes recordarán que hacíamos el recuento de la filosofía de manera de las creencias mitológicas. ¿Algunos de ustedes se acuerdan qué es la creencia mitológica? La creencia en varios dioses. Sí, no. ¿Qué es un mito, chicos? Esto es literatura, pero nos va a ayudar a entender aquí un poquito la filosofía. ¿Qué es un mito? Un mito es como una Historias historieta de si es falsos real hechos. o de mentira. La creación del mundo viene de un Dios, ¿no? No necesariamente. El mito es un relato.
Partamos de ahí, pero un relato que tiene una característica fundamental. ¿Cuál es? Que trata de explicar el origen del universo. Exacto. El origen del universo es una posibilidad, pero trata de explicar un origen. Chicos, tengan presente para literatura y pues para todas las ciencias que ustedes escuchen la palabra mito o mitología, es un relato fantasioso, como ustedes lo dijeron, pero que lo hace diferente tal vez a otro relato que busca explicar el origen de algo, ya sea del hombre, ya sea del universo, ya sea de la mujer, ya sea de las plantas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí en Cundinamarca tenemos el mito de la laguna de Guatavita o el chorro del salto de Tequendama. Pues el salto de Tequendama es producto de una diosa que cuando Bogotá se estaba inundando, pues ella abrió una canal y permitió que el agua corriese. Eso es un mito, un relato fantasioso que busca dar la explicación de la existencia de algo o de alguien. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Antes de que existiera la filosofía, dijo hacía muchos años, por allá hacia los años 1600, pero antes de Cristo, por allá, antes, cuando estaba la creencia mitológica, todo le daban justificación a los dioses. Tenemos a los dioses romanos, a los dioses griegos, con Zeus, Cronos, Poseidón. Todas estas figuras de dioses eran mitológicos en los que se les establecía una fe y una creencia. Entonces hay que orarle al dios Hades para que nos libre de las guerras o para que nos ayude a vencer esta guerra. No, yo le voy a rezar a Zeus. Era toda una creencia mitológica, era una explicación todo desde la fe. La mitología apunta a corresponder y a entender lo que es fe. Después vienen los amigos filósofos que nosotros vimos, Sócrates, Platón, Aristóteles y un sinnúmero de amigos de estos que empezaron a dar explicaciones racionales. Bueno, cómo funciona el universo, el hombre funciona de esta manera. Entonces ya pasamos, aquí estábamos en la fe, pasamos a la razón y ahorita con lo que acabamos de ver, el periodo patrístico y escolástico, volvimos a la fe. Estábamos viendo todo el periodo patrístico, cómo la fe empieza a encontrarse, cómo la fe es una necesidad para el ser humano, cómo empezamos a explicar a Dios, cómo explicamos la religión y el fenómeno religioso. Después de esta Edad Media, viene a existir nuevamente, ya esto es avanzando en temas, el pensamiento científico, con nuestros amigos Newton, con nuestro amigo Albert Einstein, con Galileo Galilei, Copérnico, ellos pertenecen a ese periodo renacentista modernista en el que ya se hace nuevamente el paso de la fe a la razón. Y terminamos con la actualidad, que es la incredulidad entre la fe y la razón. Es decir, la ciencia con el modernismo alcanzó tanta fuerza y tanto poder que llegó a tal punto en el que, listo, la ciencia es muy buena y todo, pero igual la ciencia no ha alcanzado a dar todas las respuestas últimas. Logra justificar muchas cosas, pero hay muchas respuestas que le falta por aclarar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, chicos? Fe y razón. Vamos a entrar a ver qué es fe. Entonces, nos decía de manera muy clara y muy precisa la señorita Alejandra, pero vamos a hablar aquí de fe sin apelar a la razón. Entonces, partamos de que la fe es una creencia en una dimensión o fuerza sobrenatural. ¿Qué pasa acá? Yo no estoy hablando ni del Dios católico, ni del Dios cristiano, no estoy hablando del Dios musulmán, no estoy hablando del Dios budista, ni hinduista, estoy hablando de una fuerza. Todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos fe. Alguien decía algo muy interesante, fe en las personas. Eso es fe, chicos. Yo tengo fe, no sé, en mi esposa porque ella me quiere. Eso es fe. O sea, es racional, no porque yo no puedo demostrar que ella me quiera, por yo creo que me quiere por fe. ¿Sí? Entonces, esa es la fe, es una creencia en una dimensión o fuerza sobrenatural y desconocida. La ciencia no puede explicar la fe, la ciencia no ha podido a través de la historia explicar la fe y se acerca, perdón, aquí, se acerca por medio de los sentimientos. Los sentimientos son los que mueven la razón y busca dar explicación a verdades. ¿Listo, chicos? Entonces, a verdades últimas, explicar cómo funciona el mundo y el hombre. Pasemos a la razón, chicos. La razón ya es algo más, como decía Giselle, algo más argumentativo, pero la razón está orientado por un factor muy importante que es la lógica. La lógica y la experiencia, perdón. La razón busca demostrar absolutamente todo.
Es decir, si yo digo que esto es un esfero, tengo que demostrarlo científicamente a través de un método, entonces haciéndole pruebas, revisando que si es un esfero no es un lápiz, que entonces que si escriba, que tenga tinta, que tenga, ¿sí? Es decir, la razón es la forma de explicación desde la experiencia para entender ciertos acontecimientos. Entonces, invalida la posibilidad de aquello que no puede ser probable. Para la razón, lo que yo no pueda demostrar no existe. Por ejemplo, yo no puedo demostrar la existencia de un Dios, por lo tanto, para la razón, Dios no existe, ¿sí? Esa es una idea muy grande ya, pero pues igual eso. Existe aquello que puede ser comprobado. Aquello que puede ser comprobado es conocimiento y verdad. Entonces, asimismo, la realidad, la razón nos permite conocer la realidad. Como yo experimento y veo el mundo, así es que existe. Y vamos a terminar, chicos, que fe y razón son dos temas que se juntan y se complementan a través de la historia. Fe y razón se complementan porque ambas buscan explicar el mundo. Tienen fundamentos interpretativos, es decir, ambas tienen explicaciones para explicar su punto. Dependen de la convicción de los hombres. Cada uno de nosotros es lo que le damos fuerza, ya sea a la fe, ya sea a la razón. Y no existe nadie sin fe, esta frase es mía, ni nadie que confíe totalmente en la razón. Es decir, nosotros como seres humanos, chicos, la conclusión es entender que necesitamos de ambas. O sea, pilas, no estoy diciendo y no les estoy apelando a la idea de la fe como una creencia religiosa, sino la fe como la posibilidad de saber que existe algo que siempre va a estar con nosotros. Es decir, yo creo en las personas, yo creo en el trabajo, yo creo que mi vida tiene un propósito, ¿sí? Es decir, aunque yo no lo puedo demostrar, pero sé que mi vida tiene un sentido. Eso hace parte de la fe y no tengo que justificarlo necesariamente en Dios. Y termino con la frase de uno de los pensadores más interesantes, racionalista. Él decía, creo en Dios porque creo a Dios. Entonces aquí hay un juego de palabras en el que creo, o sea, de creer, y aquí es porque creo de crear. Miguel de Unamuno es uno de los pensadores que postula la idea de que el hombre es el que ha creado a Dios y postula la idea de que el hombre, como creó a Dios, es el que tiene la posibilidad de pensarlo. ¿Listo, chicos? ¿Entendido un poquito la idea? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? Listo, chicos. Entonces, no siendo más, espero que tengan buen día. Nos vemos ahorita más tarde en lengua castellana, la tercera hora. ¿Listo? Cualquier cosa retomamos tal vez un poquito de lo que acabamos de hablar, pero pues en general esa era la idea entre fe y razón. ¿Listo? Que tengan buen día. Nos vemos ahorita. Bueno, chicos, ya nos vemos.